Rusia responde a las acusaciones de Estados Unidos del uso de energía como arma política. El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de calumnia las declaraciones de Estados Unidos que acusa a Moscú de acciones hostiles en la esfera energética, catalogándola de actor maligno. Los diplomáticos rusos no descartan que Washington siga utilizando esta retórica en adelante, declaró el viceministro Sergei Ryabkov. En cuanto a las declaraciones de Estados Unidos sobre las armas energéticas rusas, no es la primera vez que escuchamos este tipo de ideas, declaró Ryabkov. El diplomático ruso también añadió que los funcionarios de Estados Unidos han usado desde hace mucho las referencias a un enemigo externo en el sector de la energía y la cooperación técnico-militar para su política de imposición respecto a los países interesados en establecer y construir una cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa con Rusia. Los estadounidenses buscan abiertamente colocar una mina bajo el Nord Stream 2. Ahora han lanzado una serie de calumnias sobre nuestra política en los mercados mundiales de energía en condiciones de extrema volatilidad de precios y una fuerte caída de la demanda de energía, que está asociada, sobre todo, con el impacto del brote de infección a la industria del transporte en todo el mundo, señaló el viceministro. El periódico Wall Street Journal había comunicado previamente, citando a fuentes, que la administración de Estados Unidos baraja intervenir en la situación con la caída de los precios del petróleo y usar las vías diplomáticas para hacer que Arabia Saudí reduzca su extracción del crudo. Según el diario, Estados Unidos puede amenazar a Rusia con nuevas sanciones. El ejército de Haftar informa de neutralizados entre militares turcos en su ataque al aeropuerto Mitiga. El Ejército Nacional Libio, ENL, afirmó que sus recientes ataques al aeropuerto Mitiga, a unos 10 kilómetros al este de Trípoli, causaron muertos entre militares turcos. En estos últimos días hemos lanzado ataques a las instalaciones militares del aeródromo Mitiga en Trípoli. Se trata de objetivos de las tropas turcas, no de los grupos de Misurata, y han sido destruidos. Radares, sistemas antiaéreos. Los militares turcos han sufrido bajas en esta operación, declaró el portavoz del ENL en una rueda de prensa celebrada en El Cairo. El aeropuerto Mitiga, el único que aún funciona en Trípoli, suspende periódicamente sus operaciones debido a los continuos enfrentamientos entre el Ejército Nacional Libio, ENL, y el Gobierno de Acuerdo Nacional. Al-Mismari aseguró que el ENL respeta el armisticio y se limita a responder a las provocaciones del NA. A finales de febrero pasado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reconoció la muerte de 2 militares turcos en Libia, sin ofrecer detalles. El 18 de febrero, las tropas de Haftar afirmaron haber hundido un barco turco con armamento y municiones a bordo en el puerto de Trípoli, pero el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, refutó esta información. El 2 de enero pasado el Parlamento turco aprobó una ley que permite enviar fuerzas a Libia. Posteriormente, Erdogan confirmó que Turquía procedió al envío de militares en apoyo al gobierno de Acuerdo Nacional, de Fayez Sarraj, y que mantendrá su presencia en Libia hasta que la situación se estabilice. Ocupante Estados Unidos amenaza a Irak con más agresiones. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, advierte a Irak de que enfrentará más agresiones si las fuerzas de Estados Unidos son atacadas en el país árabe. Según una declaración emitida este lunes por la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, Pompeo ha aseverado al gobierno iraquí que no permitirá más que las tropas estadounidenses sigan siendo blanco de ataques. Una advertencia que ignora tanto su posición de país ocupante como los llamados a que ponga fin a su larga presencia militar en el país árabe. La nota resalta que el jefe de la diplomacia estadounidense, en una conversación reciente con el primer ministro en funciones de Irak, Adel Abdul Mahdi, ha dicho que Bagdad debería defender a la llamada coalición anti-ISIS que lidera Washington, en la supuesta lucha contra la grupo ISIS. El secretario Pompeo subrayó que los grupos responsables de estos ataques deben rendir cuentas. El secretario Pompeo señaló que Estados Unidos no tolerará ataques y amenazas a las vidas estadounidenses y tomará medidas adicionales si es necesario en defensa propia, se lee en el texto. Pompeo habló con el premier en funciones iraquí el domingo, un día después de que 3 soldados estadounidenses resultaran afectados en un segundo ataque con cohetes contra la base Al-Tayi, cerca de Bagdad, capital de Irak.
Dicha base, donde Estados Unidos mantiene desplegadas sus tropas, también fue blanco de varios cohetes el pasado miércoles. El ataque dejó al menos 3 neutralizados, 2 estadounidenses y un británico y 12 afectados entre las fuerzas de la llamada coalición anti-ISIS. Washington, sin evidencia alguna, acusó a las fuerzas populares iraquíes de llevar a cabo la ofensiva y, en represalia, efectuó la madrugada del jueves al viernes ataques contra objetivos del ejército y la policía federal iraquíes, así como posiciones de las unidades de movilización popular, al-Assad al-Shabi, en varias ciudades del país árabe. Un grupo iraquí llamado Osbat al-Sairin, Grupo de los Vengadores, que hasta ese momento se había mantenido anónimo, reivindicó el domingo la autoría de los recientes ataques contra Al-Taya y sin temor a nadie, subrayando que continuará agrediendo las bases estadounidenses hasta la expulsión total de los ocupantes del país árabe. La razón por la que el 2020 ha empezado mal para los más ricos del mundo. Las 500 personas más ricas del mundo han perdido unos 331.000 millones de dólares en un solo día, el 12 de marzo, calcularon los analistas de la agencia Bloomberg. Se trata de la caída en una sola jornada más pronunciada de los 8 años de existencia del índice de multimillonarios de la agencia. Desde comienzos del 2020 los más ricos del mundo perdieron en total unos 950.000 millones de dólares debido a las turbulencias en los mercados, calculó la agencia. La desgracia más reciente se debió al hundimiento de los índices bursátiles registrado el 12 de marzo. Este desplome puso fin a una década de crecimiento y al dinero barato que ayudó a los más ricos a acumular una fortuna conjunta récord estimada de 6,1 billones de dólares. Bernard Arnault, presidente del conglomerado francés de productos de lujo LVMH, ocupa ahora el cuarto lugar en la lista de Bloomberg de las personas más ricas del mundo, y perdió unos 9.500 millones de dólares, seguido por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, con pérdidas estimadas de unos 8.100 millones de dólares. La gente está asustada. En el mundo de la inversión aparecen cosas como los riesgos a la salud que nunca habían sido utilizadas antes. Este es un factor que va más allá de los temores y de las preocupaciones normales del mercado, aseveró Charles Doraine, presidente de la empresa Doraine Insurance Group. Los temores de los superricos pueden observarse en el aumento de la demanda de aviones privados, en la suspensión de las galas benéficas y en el éxodo hacia las residencias aisladas. El 12 de marzo los turistas adinerados lucharon por encontrar vuelos privados con los que poder regresar de Europa a Estados Unidos antes de que el presidente estadounidense restringiese los viajes. Rusia asegura que podrá producir misiles de medio alcance y corto alcance en 6 meses. Si Estados Unidos no deja su plan de desarrollar esos proyectiles en otros países, podemos llenar este vacío, la ausencia de misiles terrestres de alcance intermedio y de corto alcance, en el menor tiempo posible. Es posible llevar un misil a prueba dentro de 6 a 12 meses y luego tendremos ese misil, ha asegurado el presidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación de Rusia, Víctor Bondarev, citado el lunes por la agencia local TASS. Bondarev ha resaltado el alto potencial científico de los institutos militares, oficinas de diseño y empresas de Rusia, y el hecho de que las fábricas cuenten con el equipo necesario para producir los mencionados misiles. También ha mencionado que en la actualidad Moscú cuenta con los sistemas antiaéreos S-300 y S-400 con los que pueden defenderse. De este modo ha alertado que Estados Unidos recibirá una respuesta de Rusia. Cita pasos para el desarrollo, la producción y el despliegue de misiles en terceros países. El Ejército Nacional Libio reclama la destrucción de un barco turco en el puerto de Trípoli. El Ejército Nacional Libio, encabezado por el mariscal de campo Khalifa Haftar, reclamó la destrucción de un barco turco que transportaba armas y municiones en el puerto de Trípoli. Destruida una embarcación turca cargada con armas y municiones, que atracó esta mañana en el puerto de Trípoli, dice el comunicado del Ejército Nacional Libio. El 18 de febrero en Ginebra comenzó una nueva ronda de negociaciones libias. El representante especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, expresó la esperanza de que los bandos rivales alcancen un acuerdo sobre la tregua en el país.
El 2 de enero pasado, el Parlamento turco aprobó una ley que permite enviar fuerzas a Libia. Luego el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Turquía, que apoya al gobierno de acuerdo nacional, estará presente en Libia hasta lograr la estabilidad en el país norafricano.